Esta es otra historia original de El precio de la infidelidad. Donde el infiel siempre paga. La luz de Caracas tenía algo mágico esa tarde, un resplandor dorado que parecía abrazar cada rincón de la universidad mientras caminaba hacia el inicio de una nueva etapa en mi vida. Cada paso resonaba con la memoria de los años de esfuerzo, los sacrificios, las noches interminables de estudio y las prácticas intensas. Finalmente, el momento había llegado. El peso de todo aquello parecía disolverse, como si el sol mismo me brindara su aprobación. A mi lado estaba María Fernanda, mi compañera de tantas jornadas. Era imposible imaginar estos años sin ella. Compartimos tanto más que libros y prácticas clínicas, una amistad que se transformó en algo más grande, más profundo. Nos entendíamos de maneras que no necesitaban explicarse, con silencios que hablaban por sí solos. Pero lo que para mí fue una conexión que se construyó lentamente con el tiempo, parecía haber sido desde siempre algo vital para ella. Mientras avanzábamos por los pasillos, no pude evitar pensar en lo que habíamos logrado juntos. María Fernanda había sido mi apoyo, mi fuerza en los momentos de duda, mi motivación cuando el cansancio parecía inagotable. A veces, no entendía del todo la intensidad con la que me miraba o el cuidado que ponía en cada gesto, pero su presencia constante era un ancla en mi vida. Había aceptado su amor como parte de nuestro vínculo, aunque nunca me detuve a analizar qué tan profundo podía ser para ella. Esa tarde, en la ceremonia, el tiempo pareció detenerse. Sosteniendo mi diploma, sentí una oleada de gratitud, no solo hacia mi esfuerzo, sino hacia quienes habían estado conmigo en el camino. Fue entonces cuando supe que el siguiente paso en nuestra historia era inevitable y merecido. Arrodillarme frente a María Fernanda en ese momento, frente a nuestras familias y amigos, fue tan natural como respirar. No necesitaba palabras para saber su respuesta, su sonrisa desbordaba un entusiasmo que llenaba el salón. Nuestros padres no tardaron en unir su alegría a la nuestra. Los suyos prometieron un apartamento como símbolo de apoyo, mientras los míos ofrecieron ocuparse de cada detalle de la boda y una luna de miel que se mantendría como una sorpresa. Todo parecía encajar perfectamente, como si el universo hubiera trazado este camino desde el principio. El título de médico era la prueba de que había cumplido con los requisitos académicos de ley, pero aún faltaba realizar las prácticas médicas, las cuales eran el aval definitivo para poder ejercer la profesión. Al recibir el título de manos de la rectora de la universidad, había creído que mi vida estaba trazada con una precisión casi quirúrgica. Después de años de lucha en las aulas y los hospitales de Caracas, finalmente había llegado el momento de recoger los frutos de mi esfuerzo. Pero cuando abrí el correo con la asignación de mis prácticas, toda esa certeza se desplomó como un castillo de naipes. Valle de Camarata, Parque Nacional Canaima, leí en voz baja, repitiendo las palabras como si al pronunciarlas pudieran cambiar. Era casi una broma cruel. Fui uno de los estudiantes más destacados de mi clase, un candidato obvio para los hospitales de la capital o, al menos, una ciudad más accesible. Me esperaba en Caracas, cerca de mi familia, junto a María Fernanda, construyendo la vida que habíamos planeado. Pero aquí estaba yo, asignado a un lugar tan remoto que ni siquiera podía ubicarse fácilmente en un mapa. María Fernanda, en cambio, tuvo un destino muy distinto. Su nombre apareció junto a la prestigiosa lista de seleccionados para uno de los hospitales más importantes de Caracas. La sonrisa que le iluminó el rostro al enterarse chocaba de frente con mi propia expresión de incredulidad. Ella trató de ocultar su alegría para consolarme, pero en su mirada se reflejaba la emoción contenida de haber logrado el lugar con el que soñaba. Cuando traté de encontrar lógica en mi asignación, no pude. Revisé mis calificaciones, mi desempeño, las cartas de recomendación que había acumulado a lo largo de los años. Todo apuntaba a que merecía estar cerca de casa. Y, sin embargo, me habían enviado al otro lado del país, a una tierra de ríos interminables, montañas de roca roja y comunidades indígenas que apenas conocía de los libros. Las palabras de un compañero, murmuradas casi en broma, no dejaban de resonar en mi mente: tal vez alguien se aseguró de que no estuvieras aquí. No podía evitar preguntarme si había algo más detrás de esa decisión. ¿Había sido una mera casualidad? ¿O acaso había alguien que prefería que estuviera lejos de Caracas, lejos de María Fernanda? No podía evitar sentir el peso de la injusticia al mirar el papel con mi destino final. Había intentado reclamar, buscar respuestas, encontrar alguna lógica detrás de lo que parecía ser una asignación absurda. Los encargados del departamento de asignaciones me miraron con indiferencia, recordándome que los cupos ya estaban distribuidos y que, si lo deseaba, podía esperar hasta el próximo año para empezar.
Pero perder un año no era una opción. ¿Cómo podía poner en pausa un sueño que había perseguido durante 7 años? Así que acepté. No por amor al lugar ni a la aventura que muchos describían con romanticismo. Me fui porque era la única opción para seguir adelante, para poder ejercer como médico después de tantos años de estudios, aunque en el fondo sentía que me estaban arrancando algo más que tiempo, me estaban robando mi estabilidad, mi conexión con María Fernanda, mi vida misma. El día de la despedida fue extraño. La terminal del aeropuerto estaba llena de caras conocidas, mi familia, amigos, y María Fernanda. Todos intentaban mostrar sonrisas valientes, pero yo sabía que, debajo de los abrazos y palabras de ánimo, había un miedo compartido. Parecía una despedida de otra época, como esas que veía en las viejas películas, cuando la tecnología no existía y el contacto después de un viaje era una incógnita. Ahora todo había cambiado, o eso pensaba. Podíamos hacer videollamadas, mensajes instantáneos, seguir el trayecto del avión en tiempo real. Pero todo eso se volvía inútil frente a la realidad del Valle de Camarata, no había cobertura, ni internet, ni antenas que conectaran ese lugar remoto al resto del país. Era como viajar al pasado, a una tierra donde el silencio era la única constante, donde sus pobladores eran los indígenas de la etnia Pemón. El trayecto comenzó con un vuelo comercial hacia Ciudad Bolívar, una hora de reflexiones que me atormentaban en cada minuto. Allí, la realidad comenzó a cambiar. Los edificios desaparecieron, la modernidad se diluyó y quedé frente a una pequeña pista de aterrizaje donde esperaba un avión Cessna que me llevaría a Camarata, el poblado indígena donde realizaría mis prácticas. El segundo vuelo, aunque corto, fue como atravesar un portal hacia otro mundo. El horizonte estaba dominado por montañas imponentes, selvas interminables y una sensación de aislamiento que no podía ignorar. Camarata tenía vuelos solo 2 veces por semana. La idea de estar atrapado en un lugar sin salida inmediata, sin comunicación con mi familia ni María Fernanda, me envolvía con una ansiedad que intentaba ocultar. Pero la realidad era innegable, me enfrentaba a un año en completo aislamiento, en un entorno que me desafiaba tanto emocional como profesionalmente. Camarata me recibió con un silencio que parecía llenar todos los rincones. Desde que bajé del pequeño avión Cessna, no pude evitar sentir un torbellino de emociones que chocaban entre sí. Por un lado, el resentimiento y la rabia por no haber obtenido un cupo en la ciudad capital, algo que sentía que había ganado con cada noche de desvelo y esfuerzo. Por otro, una sensación de asombro ante el paisaje que se extendía frente a mí, como si hubiera cruzado una puerta hacia otro mundo. Las montañas imponentes se alzaban como guardianes de este lugar, sus caras cubiertas de múltiples cascadas que parecían respirar vida en cada rincón de la selva. El verde de la vegetación era tan vibrante que dolía verlo, y el aire puro tenía un aroma que no se podía encontrar en ninguna parte de Caracas. Había algo inquietantemente hermoso en el contraste de las cabañas y chozas hechas de madera y paja, mezcladas con pequeñas estructuras más robustas que albergaban la iglesia, la escuela y el dispensario donde trabajaría. Incluso la posada en la que viviría durante el próximo año, aunque sencilla, parecía una anomalía en aquel paisaje tan intocado. Llegué cargado de maletas, con lo básico para sobrevivir cómodamente, o al menos lo que creía que era el cómodo, lo que me faltara me lo podían enviar mi familia por alguna empresa de transporte. Si bien era posible, el valor de los envíos era muy costosos por lo inaccesible del lugar. A pesar de estar físicamente preparado, emocionalmente me sentía vacío. Desempaqué mecánicamente, colocando mis pertenencias en un pequeño rincón que ahora sería mi hogar. El cansancio me envolvió rápidamente, pero no era solo físico, era un agotamiento emocional, un peso que había cargado desde el momento en que me despedí en el aeropuerto. La noche llegó y, por primera vez en años, no revisé mis redes sociales ni escuché la voz de María Fernanda antes de dormir. El teléfono, tan esencial en mi día a día, ahora era un objeto inútil en este rincón olvidado del mundo, donde la tecnología era un lujo innecesario. En aquel momento, tumbado en una cama que no era la mía, rodeado por el sonido de los grillos, me sentí más desconectado que nunca. Esa noche no cené, no porque no hubiera comida, sino porque el apetito se había ido junto con la familiaridad de todo lo que conocía. El sueño llegó tarde, pero cuando finalmente me venció, lo hizo acompañado de un pensamiento que no podía ignorar: este lugar, esta experiencia, no era solo un año lejos de casa, era una prueba que, de algún modo, ya sentía que podría cambiarlo todo. En Camarata, los días comenzaban antes de que el sol iluminara las montañas. La rutina me ayudaba a adaptarme, al menos en lo superficial.
Atendía a los pacientes del dispensario, aprendía sobre las costumbres de los pemones y poco a poco, me integraba en la dinámica del poblado. Había algo inesperadamente gratificante en este lugar, la simplicidad de la vida, la cercanía con la naturaleza y el calor humano de las personas que me rodeaban. Sin embargo, las noches eran un recordatorio constante de lo lejos que estaba de casa. El aislamiento se sentía más intenso cuando pensaba en María Fernanda, en nuestra vida juntos, en todo lo que habíamos planeado. Sabía que la única manera de mantenernos conectados era viajar hasta el punto más cercano con conexión a Internet, un lugar a varios kilómetros de distancia con una antena satelital de Starlink. Allí, la contraseña del Wi-Fi era un privilegio costoso, pero no me importaba. Cada mensaje que podía enviar o recibir era un vínculo con el mundo que había dejado atrás. Al principio, María Fernanda respondía casi al instante. Sus mensajes, llenos de emojis y palabras de aliento, eran mi salvavidas. Pero con el tiempo, algo cambió. Pasaban horas, a veces días, antes de que llegara una respuesta. Lo siento, estoy ocupada con turnos, decía ella. Yo quería creerle, pero no podía ignorar el vacío que se formaba entre nosotros. Había días en los que sentía que la rutina del dispensario se mezclaba con el interminable canto de las aves, el grillar de los grillos y el murmullo de la selva. Pero aquel día fue diferente. Todo cambió cuando apareció Carolina. Su presencia llenó el pequeño dispensario como un rayo de luz que atraviesa una tormenta. Su cabello negro y lacio caía como un velo de obsidiana sobre su espalda, y su piel tenía ese tono cálido, como el chocolate al sol. Sus ojos oscuros me observaron con una confianza que desarmaba, y por un momento, olvidé dónde estaba. Fue solo cuando habló que regresé a la realidad. ¿Tiene gasas y antibacteriales?, preguntó con una voz suave pero firme. Levanté la mirada de los papeles que estaba revisando, intentando ocultar mi sorpresa ante su belleza. Me explicó que una niña Pemón se había caído y necesitaba una curación. Le pregunté por qué no la había traído al dispensario, y con una sonrisa leve, respondió, no quiero quitarle su tiempo, no es nada grave. Había algo en la forma en que dominaba el español, un contraste con su apariencia, que me intrigaba. Decidí acompañarla. Preparé un botiquín con lo básico y caminamos juntos hasta la comunidad. Durante el trayecto, apenas hablábamos, pero el silencio entre nosotros era cómodo, como si ya nos conociéramos. Fue cuando la escuché hablar con fluidez el idioma Pemón que algo en mí despertó. La armonía de sus palabras al comunicarse con la niña herida y la anciana que la acompañaba era casi musical. ¿Quién eres en realidad?, le pregunté, divertido. Ella me devolvió una sonrisa antes de responder. Soy una Pemón más. Sus palabras, simples pero cargadas de significado, me dejaron pensando. Le devolví la sonrisa y añadí. Nunca te había visto por aquí. Antes de que pudiera responder, la anciana, con rostro severo, le susurró algo en su idioma. La expresión de Carolina cambió de inmediato, como si el sol se hubiera apagado. Su alegría se transformó en una seriedad que no entendí, pero que me dejó inquieto. Con su ayuda, terminé de curar a la pequeña. Carolina era sorprendentemente hábil, manejando las gasas y desinfectando la herida con destreza. Cuando todo terminó, la niña me dio una sonrisa tímida y murmuró un agradecimiento en su idioma. Carolina, en cambio, apenas levantó la vista. Algo en la interacción con la anciana parecía haberla perturbado. Mientras regresaba al dispensario, no pude quitarme de la cabeza la imagen de Carolina. Había algo en ella, más allá de su belleza, que parecía envolverla en un aura de misterio. La mujer que había conocido no era solo un ángel, sino un enigma que acababa de entrar en mi vida. Con el transcurrir de los días seguía viendo a Carolina, ella siempre estaba por los caminos del pueblo, iba al pequeño colegio donde ayudaba a las maestras con la educación de los niños, ayudaba a las ancianas en el pueblo con las artesanías, costuras y demás quehaceres, era una joven muy dinámica y colaboradora. Iba al dispensario a buscar implementos para hacer curaciones de los cuales yo aprovechaba para acompañarla y poder saber más de ella. Si bien, tenía rasgos de los habitantes de la región, era muy diferente. Hablaba en perfecto español, dominaba el idioma de los Pemón, vestía con jeans, zapatos tenis, camisetas, tops modernos, algunas veces usaba vestidos que eran sencillos pero muy bonitos, muy diferente a la vestimenta tradicional de los habitantes del pueblo.
Incluso tenía un iPhone de los últimos, si bien en el pueblo no servía para comunicarse con nadie, lo usaba para hacer vídeos y tomar fotografías de los paisajes y de acontecimientos del pueblo. Ella era todo un misterio. Un domingo había una festividad en el pueblo y me invitaron a participar en él. Allí estaba Carolina, bella, sonriente, grabando un vídeo con unos niños. Los pobladores estaban recolectando de sus conucos, un tubérculo que identifiqué como yuca. Estaban muy felices porque con él harían una bebida propia de la región, cachiri. El cachiri es como una chicha que se deja fermentar por varios días en grandes ollas. Es la bebida alcohólica de los pemones, su sabor era algo extraño, sabía como a atole o yogurt agrio. Las mujeres de la etnia son las encargadas de elaborarla y Carolina no era ajena a esta práctica, solo que las mujeres mayores asumían el rol con dedicación y celos, las más jóvenes solo ayudaban trayendo utensilios y herramientas. Carolina y yo empezamos a conversar más a menudo, ella era una de las pocas personas que hablaba español en la región y la única aparte de mí que lo hablaba con fluidez. Un día me ve salir del dispensario más temprano de lo habitual, y me pregunta, ¿qué para dónde voy con tanto apuro? Le respondí que al pueblo vecino a conectarme a internet porque necesitaba comunicarme con mi familia. Ella sonrió y me dijo que me acompañaba, que también necesitaba conectarse. Mientras caminábamos por la estrecha vereda que nos llevaba al poblado donde estaba la antena satelital. El ambiente estaba cargado con la humedad de la selva, los sonidos de los insectos y el crujido de las hojas bajo nuestros pies. A mitad del camino, mientras hablábamos, mencioné que aprovecharía el viaje para contactar a mi prometida. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si esa palabra la hubiera golpeado de manera inesperada. ¿Prometida?, repitió, arqueando una ceja. Le expliqué mi historia mientras caminábamos, cada palabra cargada de recuerdos y sentimientos. Le hablé de María Fernanda, de cómo nuestra relación había evolucionado desde la universidad, y de los planes que teníamos para casarnos después de que terminara mi año en Camarata. Carolina me escuchaba en silencio, sus pasos firmes, pero su mirada parecía más pensativa con cada palabra. Cuando finalmente llegamos al poblado, mi primera prioridad fue buscar conexión. El Wi-Fi, aunque costoso, era una ventana al mundo exterior que anhelaba abrir. Escribí a María Fernanda, pero no obtuve respuesta. Con un gesto de frustración, decidí intentar algo más, llamé a Julio, mi mejor amigo, con la esperanza de escuchar algo sobre ella. Lo que me dijo me tomó completamente por sorpresa. Gustavo, tengo que decirte algo, pero no te lo tomes a mal, comenzó Julio, con ese tono que usaba cuando quería suavizar una mala noticia. María Fernanda está saliendo con César Miguel, en plan que deja mucho que pensar. ¿César Miguel el que se graduó con nosotros?, pregunté. Él respondió que sí. Que César Miguel era compañero de prácticas de María Fernanda. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Debe haber una explicación. Yo confío en ella, respondí, tratando de aferrarme a mis palabras como si fueran un salvavidas. Pero Julio no se detuvo. Me habló de las fiestas, las noches en bares, las risas y las borracheras con sus nuevos amigos residentes. Cada palabra era un pequeño golpe que hacía tambalear mi confianza. Ten cuidado, fue su último consejo. Yo te mantendré informado. Cuando por fin logré contactar a María Fernanda, la sensación no mejoró. Respondió al teléfono, pero su voz era diferente. Fría, distante, casi mecánica, como si estuviera hablando con un conocido y no con el hombre al que había prometido amor eterno. Ya no estaban esas preguntas que solía hacerme al instante, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Cuéntame los detalles. En su lugar, su conversación estaba vacía, llena de silencios incómodos que me hicieron sentir más solo que nunca. Colgué el teléfono con las alarmas internas sonando en mi cabeza. Algo no estaba bien, y por primera vez, lo sentía en lo profundo de mi ser. No podía ignorar lo que Julio me había dicho, pero tampoco quería creerlo. Mientras regresábamos a Camarata, Carolina notó mi silencio y me miró con esa mezcla de curiosidad y empatía que comenzaba a reconocer en ella. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mentí, sin encontrar las fuerzas para decir otra cosa. Pero nada estaba bien. La distancia que había entre María Fernanda y yo ya no era solo física, era un abismo que parecía crecer con cada día, cada llamada, cada palabra no dicha. Ya de regreso a Camarata,
Carolina hablaba con una facilidad que hacía que el trayecto se sintiera más corto. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir una ventana a su mundo, un mundo dividido, pero profundamente suyo. Me contó más sobre su vida, su padre viviendo ahora en Estados Unidos, la familia del radicada en Caracas, y cómo ella alternaba entre temporadas en Camarata y visitas a su padre en los Estados Unidos, tras terminar la temporada de lluvias en Canaima. ¿Por qué venir en época de lluvias? Le pregunté con curiosidad. Es la mejor época para visitar la región, respondió con entusiasmo. Los ríos están más altos, los paseos en botes son increíbles, y las cascadas, hizo una pausa, como si las palabras no pudieran hacerles justicia, las cascadas son un espectáculo único, como si la tierra misma estuviera celebrando. Su entusiasmo era contagioso. Aunque ya había visto las cascadas desde la distancia, la forma en que hablaba sobre ellas hacía que deseara explorarlas más, pero no solo. Carolina tenía una manera de hacer que el entorno pareciera aún más vivo. También mencionó cómo pasaba semanas con sus tíos y primos en Caracas, viajando con ellos a otras partes del país, le encantaba visitar las playas. Su vida era una mezcla fascinante de tradiciones indígenas y el bullicio de la ciudad, una dualidad que parecía manejar con gracia. Pero cuando saqué el tema de la anciana que nos había interrumpido el día que nos conocimos, su sonrisa se desvaneció por un momento. ¿Qué te dijo aquel día?, pregunté, recordando la forma en que su expresión había cambiado entonces. Carolina suspiró antes de responder. Me dijo que dejara de sonreír así, que me iba a pasar lo mismo que a mi madre. La seriedad en su voz me dejó helado. Vi cómo miraba el suelo, como si estuviera reviviendo las palabras de la anciana. ¿Qué quiso decir? Insistí con cuidado. Mi madre sufrió mucho rechazo aquí, por haberse casado con alguien de afuera. Yo, por ser mestiza, heredé ese rechazo, confesó, levantando la mirada hacia mí con una mezcla de desafío y tristeza. Para algunos de la etnia, mi sonrisa, mi forma de ser, mi manera de vivir, todo eso es un recordatorio de lo que no les gusta, de lo que representa mi padre. Mi padre es un ingeniero, fue enviado a la zona cuando la empresa petrolera donde trabajaba hacía investigaciones para la búsqueda de nuevos yacimientos. Allí conoció a mi madre. Cuando ellos se conocieron, mi madre era una joven muy linda, un cuerpo esbelto, cabello largo de color oscuro al igual que sus ojos, grandes y redondos. Mi padre me contó que se enamoró inmediatamente, pero mi madre no le prestaba atención. Él siempre le hablaba y ella lo ignoraba, él le hacía bromas para que ella riera y ella terminó enamorándose de él. Ellos se casaron siguiendo las reglas de la etnia, pero eran dos mundos diferentes. Si bien él se estableció en Camarata, e intentó mejorar la vida de sus habitantes con sus habilidades de ingeniero, ellos crearon una resistencia porque él no pertenecía a su raza. Al no ser aceptado en la etnia, mi padre se muda a Caracas y mi madre lo sigue. Pero allá las cosas no fueron diferentes, las personas veían a mi madre con inferioridad. A ella le costaba mucho aprender a usar la tecnología, a entender cómo vivían en una ciudad tan grande. Aunque mi padre la defendía y la apoyaba, mi madre se sentía sola, nadie quería hacerse amiga de una indígena que hablaba a medias el español. Cuando yo nací, mi padre pensó que mi madre tendría un nuevo estímulo y algo en que distraerse, pero eso no ocurrió. Mi madre no aguantó la vida de la ciudad y se regresó conmigo a Camarata, yo tenía en ese momento 2 años. Desde entonces he vivido entre dos mundos. No sabía qué decir en ese momento. Había admirado a Carolina por su espíritu, pero ahora veía cuánto había soportado para mantenerlo intacto. Su historia me hacía sentir más cercano a ella, como si cada capa que me revelaba nos conectara de una manera que no podía ignorar. El resto del camino continuó en silencio, pero no fue incómodo. Era un silencio compartido, cargado de entendimiento y empatía, como si las palabras ya no fueran necesarias. Carolina, con su presencia y su historia, seguía siendo un enigma para mí, pero ahora también era alguien por quien sentía una profunda admiración. El impacto que Carolina tenía en mí era innegable. Lo que en un principio había sido un año que consideré una tortura ahora comenzaba a transformarse en algo completamente diferente, algo que llevaba su nombre. Su chispa, su encanto y su vitalidad hacían que todo lo que antes veía como obstáculos se convirtiera en maravillas por descubrir. Fue un día que se quedó grabado en mi memoria cuando me propuso llevarme a diferentes partes del Parque Nacional Canaima. Desde el momento en que partimos, su energía parecía llenar cada rincón del paisaje. Me mostró la fauna como si fuera parte de su familia,
osos hormigueros gigantes moviéndose con elegancia, un armadillo gigante que parecía un fósil viviente, y una vegetación tan exuberante que parecía inventada por un artista con amor por los detalles. Mientras caminábamos, Carolina me enseñaba cómo moverme por la región, qué frutos de la selva eran seguros para comer y dónde encontrar las mejores vistas. Todo con una naturalidad que solo alguien que realmente pertenece a la región podía mostrar. Sus palabras eran una guía no solo para Canaima, sino para aprender a disfrutar lo que la vida me ofrecía. Cuando llegamos al Salto Hacha fue una experiencia mágica, es una caída de agua de impresionante belleza, me llevó a caminar detrás de la cortina de agua, se sentía el rugir del agua y la brisa húmeda que producía. Hicimos una excursión en bote por el río que lo alimenta. Fue entonces cuando me lanzó una pregunta con esa sonrisa traviesa y entusiasta que ya comenzaba a reconocer. ¿Quieres conocer el Salto Ángel?, dijo, sus ojos brillando como si escondiera un secreto. Le respondí con un sí sin pensarlo demasiado. Pero mis miedos surgieron de inmediato cuando mencionó que el único modo de llegar era en helicóptero. Intenté resistirme, pero Carolina, como siempre, sabía cómo convencerme. Subimos al helicóptero, y aunque al principio mi corazón latía con fuerza por el miedo, ella parecía completamente tranquila. Su risa ligera y sus historias sobre las veces que había hecho ese recorrido me ayudaron a distraerme. Y entonces, entre las nubes, apareció el Salto Ángel. La caída de agua más alta del mundo se desplegaba ante mis ojos como un espectáculo celestial. La majestuosidad de la escena me dejó sin palabras, con el agua descendiendo en una danza interminable desde el Tepuy. Fue un momento que no se puede describir con palabras ni capturar en fotografías, era algo que se sentía en el alma. A medida que el helicóptero se desplazaba por los tepuyes, esas formaciones milenarias que parecían pertenecer a otro planeta, sentí algo cambiar en mí. Este lugar, esta región que al principio era un castigo, ahora se estaba transformando en un santuario. Pero más allá del paisaje, lo que hacía todo especial era Carolina. Su risa, su energía y su manera de ver la vida estaban pintando todo con nuevos colores. Lo que al principio parecía un aislamiento ahora se había convertido en una experiencia única, y Carolina era el epicentro de todo. Me encontraba no solo enamorándome de Canaima y su magia, sino también de la persona que me estaba mostrando su verdadera esencia. Ya al caer la tarde, los relámpagos empezaron a iluminar el cielo, seguidos por los estruendosos truenos que parecían hacer temblar la tierra bajo nuestros pies. Estábamos admirando la belleza de Canaima cuando escuchamos la noticia: un rayo había impactado un árbol, desprendiendo una gran rama que había herido a una mujer de la zona. La situación requería acción inmediata, pero el dispensario no tenía un médico de guardia. La Guardia Nacional, tras recibir un llamado, había solicitado asistencia urgente y un helicóptero para trasladar a la paciente. Sin pensarlo dos veces, Carolina y yo corrimos hacia el dispensario. Mostré mis credenciales como médico y me ofrecí a ayudar. No hubo titubeo, al reconocer mi formación, me dieron acceso al dispensario. Carolina, con su actitud siempre resolutiva, se presentó como mi enfermera asistente. Aunque no lo era oficialmente, su habilidad y conocimiento eran más que suficientes para estar a mi lado en este momento. La mujer estaba golpeada y tenía heridas visibles, pero afortunadamente no tenía fracturas. La evaluamos con rapidez, conscientes de que cada segundo contaba. Con los recursos limitados del dispensario, pudimos completar el tratamiento básico. Limpiamos sus heridas, aplicamos gasas, suministramos antibióticos y le colocamos suero para estabilizarla. Carolina se movía con destreza, y a la vez servía como intérprete, su asistencia constante y sus palabras tranquilizadoras ayudaban a mantener a la mujer calma. Cuando la paciente quedó en condiciones de permanecer en el dispensario, la dejamos bajo supervisión y decidimos regresar al lugar donde tomaríamos el transporte de vuelta a Camarata. Sin embargo, al llegar, descubrimos que ya había salido. La frustración nos invadió por un momento, pero no teníamos más opción que buscar otra alternativa. Intentamos regresar al poblado para explorar si había algún transporte disponible, pero la lluvia, cada vez más intensa, nos obligó a detenernos. Los vientos comenzaron a arrastrar las hojas y ramas caídas, y los rayos iluminaban el cielo de forma inquietante. Encontramos refugio en una pequeña choza en el camino, una estructura sencilla pero suficiente para resguardarnos de la tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de paja mientras ambos nos sentábamos, mojados y cansados, esperando que el clima diera tregua.
Carolina, buscando calor, se acercó a mí y me abrazó. Su gesto fue natural, casi instintivo. Por un momento, todo lo que nos rodeaba pareció desvanecerse, y cuando me besó, el mundo se detuvo. Fue un beso lleno de emociones que hasta entonces no habían sido dichas. Aunque le correspondía al principio, algo en mí sabía que no podía continuar. Con suavidad, la aparté. No puedo hacerlo, Carolina. Soy un hombre comprometido, le dije, mi voz firme pero llena de pesar. Ella me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Lo sé, Gustavo, respondió. Pero estoy enamorada de ti. Sé que llegué tarde a tu vida, que hay alguien más que ocupa tu corazón, pero eso no cambia lo que siento. Sus palabras quedaron flotando en el aire, mezclándose con el sonido de la tormenta. La choza se convirtió en nuestro pequeño universo, cargado de emociones y silencios que no necesitaban explicación. Sabía que este momento cambiaría nuestra relación, pero también sabía que el camino que nos esperaba sería más complicado de lo que imaginaba. La lluvia continuó cayendo, y mientras el agua se acumulaba en el suelo alrededor de la choza, ambos permanecimos en ese lugar, tratando de encontrar equilibrio entre lo que sentíamos y lo que sabíamos que era correcto. La mañana en Camarata nos recibió con un sol tímido, que intentaba atravesar los restos de la tormenta de la noche anterior. Carolina y yo llegamos al poblado sucios, mojados y cansados, con las marcas evidentes de un día y una noche llenos de desafíos. Lo que no esperaba al regresar era encontrarme con María Fernanda. Mi corazón dio un vuelco al verla allí, frente al dispensario, vestida como si estuviera lista para un safari, con botas impecables, pantalones caqui y una camisa beige perfectamente planchada. El contraste entre su apariencia y el entorno no podía ser más evidente. Cuando corrió hacia mí y me abrazó fuertemente, un torrente de emociones me golpeó. Era la misma mujer que durante semanas no había respondido mis mensajes o que hablaba conmigo con un tono frío y distante, y ahora estaba aquí, diciéndome, amor, cómo te he extrañado. ¿De dónde vienes tan sucio y mojado? Su pregunta fue directa, pero mi respuesta fue cautelosa. Le dije que habíamos ido a otro poblado y que había realizado labores médicas ayudando a personas afectadas por la lluvia. No mentí, pero tampoco le ofrecí detalles. Carolina, al escuchar nuestro intercambio, se despidió rápidamente y se dirigió hacia su lugar de hospedaje. Antes de irse, noté cómo María Fernanda la miró de arriba abajo, con una expresión que me incomodó profundamente. No sé cómo has podido sobrevivir con esta gente, se nota que ni se bañan, murmuró María Fernanda en voz baja, con un tono despectivo que no pasó desapercibido. Su comentario me enfureció, pero intenté mantener la calma. Carolina es una colaboradora en el área médica, le respondí con firmeza. Si la viste así es porque pasó la noche empapándose bajo la lluvia para ayudar a otros. La incomodidad permaneció mientras la llevé a la posada. Después de una ducha rápida, decidí dirigirme al dispensario para continuar con mi trabajo, pero María Fernanda insistió en acompañarme. Mientras caminábamos, su mirada se deslizaba por el poblado con una mezcla de incomprensión y desdén. Te han mandado a este pueblo miserable donde no hay nada, dijo, con un tono de desaprobación que era imposible de ignorar. Me detuve en seco, sintiendo como una ola de frustración se acumulaba dentro de mí. Giré hacia ella y la miré directamente a los ojos. Las personas que viven aquí son personas de bien, María Fernanda. Si te tomaras el trabajo de conocerlas, estoy seguro de que te enamorarías de este lugar como lo he hecho yo. Mi respuesta pareció sorprenderla, y por un momento, no dijo nada. Continuamos nuestro camino en silencio, pero el peso de sus palabras seguía resonando en mi mente. Camarata, con todo lo que al principio había representado un castigo, se había transformado en algo especial para mí, en gran parte gracias a la conexión que había encontrado con la comunidad y con Carolina. María Fernanda, en cambio, parecía incapaz de ver más allá de su burbuja de comodidad. Ese día marcó una grieta evidente en nuestra relación. Aunque aún no lo sabía, el contraste entre nuestros mundos no era solo una diferencia temporal, era una señal de algo mucho más profundo que estaba a punto de salir a la superficie. La llegada de María Fernanda, aunque breve, dejó una marca más profunda de lo que esperaba. Su presencia, que alguna vez habría significado alegría y consuelo, ahora se sentía como una mezcla incómoda de obligación y desencanto. En tan solo unas horas en Camarata, ya estaba desesperada por la falta de datos en su teléfono, incapaz de lidiar con la ausencia de redes Wi-Fi.
Su constante queja por todo a mi alrededor me pesaba más de lo que quería admitir. A pesar de eso, aún la amaba, y los recuerdos de los años compartidos seguían siendo una brújula que me recordaba nuestro compromiso. Mientras hablábamos, ella trajo a colación los preparativos de la boda. Con una sonrisa que parecía distante, sacó un manojo de llaves y las agitó en el aire, diciendo con entusiasmo: «Ya tenemos nuestro nidito de amor». Le sonreí y la acerqué hacia mí para besarla, pero lo que ocurrió después me desconcertó. Sentí que ella intentó separarse rápidamente, como si el gesto fuera más un trámite que un momento de conexión. La mujer frente a mí no era la misma que me había acompañado fielmente durante 7 años. Algo en ella, en nosotros, había cambiado. Poco después, me preguntó por el lugar donde podía conectarse a Internet. Cuando le expliqué que eran 30 minutos de caminata y que no podía acompañarla porque estaba trabajando, hizo un berrinche que me tomó por sorpresa. En un momento de debilidad y sin pensar demasiado, tomé una mala decisión: le pedí a Carolina que la acompañara. Encontré a Carolina en la posada, más seria que de costumbre. No necesitaba preguntarle para saber que la presencia de María Fernanda la tenía tensa. Cuando le pedí el favor, me miró de una manera que podría haberme atravesado como una flecha. Su mirada estaba cargada de frustración y algo más que no podía identificar del todo. Después de un momento de silencio incómodo, se levantó y dijo, con un tono que mezclaba resignación y determinación: «Está bien, lo hago por ti». Cuando las presenté, la reacción de María Fernanda fue fascinante de observar. La mujer que anteriormente había hecho comentarios despectivos al ver a Carolina sucia y andrajosa ahora la veía en todo su esplendor. Carolina estaba impecable, con una vestimenta cuidada, su cabello perfectamente arreglado y una actitud que proyectaba confianza. Su belleza era innegable, y su español perfecto parecía poner a María Fernanda en una posición incómoda. No pasó desapercibida la mirada de asombro de María Fernanda cuando se enfrentó cara a cara con la versión de Carolina que no esperaba. Mientras se saludaban, pude sentir la tensión latente en el aire, como si ambos mundos estuvieran colisionando frente a mis ojos. Y yo, atrapado en medio de todo, solo podía preguntarme si había sido una decisión sabia el haberlas juntado. El regreso del paseo estuvo cargado de una tensión palpable. Carolina y María Fernanda se despidieron de manera fría, como si ambos mundos que representaban fueran imposibles de reconciliar. Ya en la habitación, mientras María Fernanda se acomodaba, comenzó a disparar una ráfaga de preguntas sobre Carolina: ¿quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es su función en el pueblo? Su tono era inquisitivo, y cada palabra parecía buscar algo que no estaba ahí. Fui precavido en mis respuestas, manteniéndome neutral. Carolina me había compartido su historia en confianza, y no me sentía cómodo revelando detalles que eran tan personales para ella. Me limité a decir que era hija de una integrante de la etnia y que, gracias a su contacto con el mundo exterior, hablaba español con fluidez y se vestía como nosotros. Sin embargo, la respuesta de María Fernanda fue cortante y cargada de prejuicio. «Esa no es como nosotros», dijo, con una mezcla de desdén y desinterés que me incomodó profundamente. Al día siguiente, desperté temprano y dejé a María Fernanda descansando. Pero a media mañana, apareció en el dispensario, su rostro reflejando una mezcla de aburrimiento y fastidio. «Camarata me mata de aburrimiento», me dijo, como si la simple existencia del pueblo fuera un insulto personal. Le sugerí que saliera a explorar, que conociera a los pobladores, o incluso que se involucrara en algo útil, como lo hacía Carolina ayudando a los maestros en la escuela con los niños. Pero apenas mencioné el nombre de Carolina, la reacción de María Fernanda fue instantánea, como si le hubiera mencionado algo prohibido. «Tú solo hablas de esa Carolina», dijo con una dureza que me sorprendió. «Además, yo no tengo paciencia para ir a enseñar a esos piojosos». Sus palabras me dejaron en shock, pero antes de que pudiera responder, noté una presencia en la sala de espera. Era uno de los líderes de la etnia, un hombre con una mirada profunda y una autoridad que no necesitaba demostrarse con palabras. Hablaba español, no tan fluido como Carolina, pero lo hablaba y entendía. Había escuchado claramente lo que María Fernanda había dicho, y el peso de su desaprobación llenó el dispensario como un trueno silencioso. Sentí como el aire en la habitación se volvía más denso. No solo me enfrentaba a las consecuencias del desdén de María Fernanda hacia el lugar y su gente, sino que también sabía que ese momento podría generar tensiones que serían difíciles de resolver. Miré a María Fernanda, esperando que entendiera lo que había hecho, pero su rostro seguía impasible,
como si no hubiera notado el impacto de sus palabras. Fue un momento que me dejó cuestionando muchas cosas, nuestras diferencias, nuestras prioridades, y sobre todo, si realmente estábamos construyendo un futuro que pudiera sostenerse frente a los desafíos que se presentaban. La noticia se difundió como un incendio en la selva. En cuestión de horas, los habitantes de Camarata se habían organizado para declarar a María Fernanda persona no grata. Sus palabras despectivas habían herido el orgullo y la dignidad de la comunidad, y las normas que regían el pueblo no toleraban ese tipo de falta de respeto. La mayoría exigía su expulsión inmediata, pero el próximo vuelo disponible era al día siguiente, lo que generaba un dilema en cuanto a cómo manejar la situación. Fue Carolina quien intervino con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Como miembro de la etnia y alguien respetada entre los pobladores, habló con autoridad y claridad. Toda persona que nos trate mal puede ser expulsada de nuestro pueblo, como lo dictan nuestras leyes. Pero sugiero que permitamos que esta persona se quede solo una noche más en consideración a nuestro médico, el doctor Gustavo, quien nos ha tratado con amor y dedicación. Podemos devolverle ese gesto permitiendo que su futura esposa se quede por esta noche. Primero lo dijo en perfecto español, asegurándose de que todos, incluidos los visitantes del pueblo, entendieran sus palabras. Luego, volvió a expresarlo en el idioma materno de la etnia, reafirmando su posición ante los líderes del lugar. Sus palabras fueron un puente entre el respeto por las tradiciones del pueblo y el gesto hacia mí, algo que no esperaba pero que aprecié profundamente. El líder de la etnia, un hombre cuya presencia imponía respeto sin esfuerzo, se levantó tras escuchar a Carolina. Miró a la audiencia con solemnidad antes de hablar. Sabias palabras. En consideración al doctor Gustavo, puede quedarse una noche más. Pero tendrá que irse mañana mismo. No queremos verla merodeando el pueblo, tendrá que permanecer en la posada hasta que se marche. La decisión fue aceptada sin protestas, y el ambiente del lugar se calmó un poco. Me acerqué a Carolina para agradecerle por su gesto, consciente de que había sido ella quien había suavizado una situación que fácilmente podría haber escalado. Gracias, Carolina. Y disculpa por todo, le dije, sintiéndome culpable por haberla involucrado en este caos. Carolina, con la mirada tranquila pero cargada de emociones, respondió. No tienes que disculparte, Gustavo. No es tu culpa. Esa mujer es insoportable. Algo habrás hecho en tu otra vida que vas a pagarlo a su lado. Sus palabras, dichas con esa mezcla de sinceridad y humor que la caracterizaba, me dejaron pensando. No era solo el impacto de sus frases, sino la verdad detrás de ellas, algo que resonaba profundamente en mí. En ese momento, no pude evitar cuestionarme si las grietas que sentía en mi relación con María Fernanda eran más profundas de lo que estaba dispuesto a admitir. La noche transcurrió con una calma tensa, mientras María Fernanda permanecía en la posada bajo la mirada vigilante de la comunidad. Yo, atrapado entre dos mundos, sentía que las decisiones que tomara en los días por venir definirían mucho más que mi futuro en Camarata. La mañana llegó con una mezcla de alivio y tristeza. María Fernanda abordó el vuelo que la llevaría de regreso a Caracas sin siquiera dirigirme una palabra de despedida. Mientras el avión despegaba, me quedé con una sensación amarga, como si yo fuera el culpable de todo lo que había pasado. Verla marcharse de esa manera me dolió profundamente, porque, a pesar de nuestras diferencias y de los conflictos recientes, seguía siendo la mujer a la que amaba y con quien estaba comprometido a construir un futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté contactar a María Fernanda, pero mis esfuerzos fueron en vano. Su teléfono parecía apagado o simplemente ignoraba mis mensajes. La incertidumbre me carcomía, hasta que mi amigo Julio, siempre directo y sin rodeos, me contó algo que me dejó sin palabras. María Fernanda está más unida a César Miguel, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Está contando que tienes una novia en el pueblo que te da lo que ella no puede por la distancia, y que esa mujer instigó al pueblo a echarla porque no soportaba su presencia. Dice que quiere quedarse contigo. Las palabras de Julio fueron como un cuchillo. María Fernanda no solo estaba rompiendo nuestro vínculo al acercarse a César Miguel, sino que estaba creando una narrativa en la que yo era el traidor. Según mi amigo, muchos de nuestros conocidos y amigos mutuos le creían. En el ámbito médico, donde la infidelidad era tristemente común, era fácil para otros asumir que yo había caído en las mismas trampas que tantas veces habíamos criticado. Además,
María Fernanda era vista como una persona intachable, alguien cuya palabra llevaba peso y credibilidad. Para la mayoría, no había razón para pensar que estaba mintiendo. Mientras tanto, yo, atrapado en la distancia y el aislamiento de Camarata, me veía incapaz de defender mi verdad. Las palabras de Julio resonaron en mi mente, alimentando una mezcla de dolor, frustración y desamparo. Sentía como el mundo que había construido con María Fernanda se desmoronaba, mientras las grietas de nuestra relación se convertían en abismos insalvables. A pesar de ello, aún no quería renunciar a la idea de salvar lo que habíamos tenido, aunque cada día las posibilidades parecían más lejanas. Camarata, que al principio fue un refugio inesperado y luego una fuente de crecimiento y transformación personal, ahora también era el lugar donde las sombras de mi pasado comenzaban a perseguirme. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, sabía que debía tomar decisiones importantes sobre mi futuro y los lazos que todavía me mantenían atado a María Fernanda. Los días en Camarata se habían vuelto una maraña de pensamientos y emociones. Limpiando mi habitación una mañana, encontré las llaves que María Fernanda me había mostrado con orgullo, agitándolas como símbolo del nidito de amor que construiríamos juntos. Sin duda, las había dejado en su apresurada salida tras la complicada situación de su expulsión. Pensé en contactarla para decirle que las tenía y que no se preocupara, pero mis intentos previos de comunicarme con ella habían sido inútiles. Cada intento fallido de establecer contacto aumentaba mi frustración. Opté por guardar silencio y no involucrar a mis padres. Ellos eran cercanos a los padres de María Fernanda, y yo no quería preocuparlos ni hacerlos sentir mal. Siempre he creído que los problemas entre parejas deben resolverse entre ellas, sin terceros. Pero el peso de lo que estaba ocurriendo seguía creciendo. Mi amigo Julio fue quien, una vez más, me abrió los ojos. Con una mezcla de preocupación y firmeza, me contó lo que estaba ocurriendo en Caracas. Según él, César Miguel no solo se había acercado más a María Fernanda, sino que ahora se jactaba de haberme quitado a mi novia y futura esposa. Pero lo peor de todo eran las historias que María Fernanda estaba difundiendo entre nuestros amigos, que yo tenía una novia en Camarata. En el ámbito médico, donde la infidelidad era tristemente común, la narrativa que ella ofrecía era aceptada sin cuestionamientos. Mi reputación estaba por los suelos. Desde la distancia, no tenía cómo defenderme. Las acusaciones de César Miguel y las palabras de María Fernanda resonaban entre nuestros círculos mutuos, y yo era incapaz de ofrecer mi versión de los hechos. Fue Carolina quien percibió mi tristeza. Su intuición, como siempre, parecía captar lo que ocultaba detrás de mi semblante serio. Se acercó, juntando su cabeza con la mía, y con su voz cálida me dijo: «Sé que algo te pasa. Si quieres contármelo, estoy aquí. Si no quieres, también estoy aquí». Sus palabras eran como un bálsamo, pero no estaba listo para abrirme completamente. Le dije que estaba enfrentando cosas graves e injustas sin entrar en detalles. También le mencioné mi intención de pedir un permiso para viajar a Caracas y resolver el caos que estaba afectando mi vida. Ella, con la paciencia que siempre la caracterizaba, asintió y me ofreció su ayuda. «Puedo ayudarte en el dispensario mientras estás fuera». «Claro, solo con cosas menores que no involucren recetas o revisiones físicas», añadió con una sonrisa tranquilizadora. Su propuesta fue un alivio, pues sabía que, en Camarata, la mayoría de los casos eran menores y no necesitarían un manejo complicado. Pedí el permiso y, tras organizar todo, finalmente volé a Caracas con la determinación de enfrentar lo que había estado evadiendo durante semanas. El viaje no era solo un retorno físico a la ciudad que había sido mi hogar, sino también un enfrentamiento con verdades que podrían cambiar para siempre el rumbo de mi vida. La llegada a Caracas, aunque cargada de emociones, fue un regreso agridulce. Mis padres me recibieron en el aeropuerto con abrazos llenos de alegría, sus sonrisas iluminando la fría noche de la ciudad. Mi madre, siempre observadora, me miró de arriba abajo y exclamó con orgullo: «Te ves más delgado, más atlético. Ahora sí tienes cara de médico». Sus palabras me hicieron sonreír, recordándome cuánto habían extrañado tenerme cerca. Durante el trayecto a casa, me preguntaron si María Fernanda sabía de mi regreso. Les respondí con firmeza que no, pidiéndoles que mantuvieran el secreto porque quería darle la sorpresa. Aceptaron sin dudarlo, aunque noté una leve curiosidad en sus miradas. Esa noche, tras la calidez del reencuentro, finalmente pude descansar en una cama familiar, lejos del eco de la selva y las tensiones de los últimos días.
A la mañana siguiente, llegaron mis hermanos, Sofía y Rubén, tan llenos de energía y vida como siempre. Sofía, con su porte decidido de ingeniera civil, y Rubén, con esa calma característica de un abogado acostumbrado a las negociaciones, llenaron la casa con sus voces. La distancia y las limitaciones de conexión en Camarata habían reducido nuestras interacciones a simples saludos, y ahora querían saber todo lo que no les había contado. La conversación fluyó durante horas. Me hicieron preguntas sobre mi trabajo en Camarata, los desafíos que enfrentaba y las cosas que había aprendido. Después, me llevaron a almorzar a un restaurante nuevo que no conocía. Entre risas y platos llenos de sabores familiares, decidí abrirme y hablarles de lo que realmente me preocupaba, la situación con María Fernanda. Les conté todo con sinceridad. Rubén escuchó con atención, su mirada evaluadora reflejaba su experiencia en manejar conflictos. Cuando terminé, me aconsejó actuar con cautela. La difamación es un asunto grave, Gustavo, dijo, colocando su mano sobre la mía. Si lo que dices es cierto, puede traer consecuencias legales y personales. Tienes que moverte con cuidado, especialmente porque tu reputación está en juego. Después, mencioné a Carolina. Al describirla, no pude evitar que mi tono transmitiera la admiración que sentía por ella. Sofía, siempre curiosa, captó inmediatamente la importancia que Carolina tenía en mi vida. ¿Quién es Carolina?, preguntó con una sonrisa traviesa. Por cómo hablas de ella, suena fascinante. Creo que tendré que ir a Camarata a visitarte pronto para conocerla. Le advertí con una sonrisa que tuviera cuidado con lo que decía. Le recordé que María Fernanda no estaba a gusto con Carolina y que la situación era complicada. Sofía simplemente se encogió de hombros, como diciendo que no le temía a la reacción de nadie. El almuerzo terminó con una mezcla de sentimientos. La calidez de mi familia me dio fuerzas, pero las palabras de Rubén y el entusiasmo de Sofía me recordaron lo enredado que estaba todo. Ahora, con mi regreso a Caracas, sabía que tendría que enfrentar los problemas que había dejado atrás y decidir qué camino tomar para enderezar mi vida. La emoción de sorprender a María Fernanda era genuina. Quería recuperar algo de lo que habíamos perdido, reconstruir el puente que nos había unido durante tantos años. Tras coordinar con Julio, su confirmación de que ella descansaba esa noche me dio el impulso necesario. Preparé un ramo de flores cuidadosamente elegido, compré una botella de vino que sabía que era su preferida, y pensé en invitarla a cenar para intentar acercarme de nuevo. Sin embargo, los llamados y mensajes hacia su teléfono resultaron inútiles. Cada intento terminaba en el buzón de voz, y no obtenía respuesta. Con la incertidumbre pesando sobre mí, decidí ir directamente al apartamento que, según ella, estaba decorando como nuestro nidito de amor. Aunque las llaves estaban en mi posesión, dudé antes de usarlas. ¿Era correcto entrar? Era un regalo de boda para ambos, pero aún no estábamos casados. Sin embargo, recordé que no era solo un novio, era su prometido, y nuestra relación daba lugar a esa confianza. Abrí la puerta con cuidado, sintiéndome torpe por los nervios. En una mano llevaba las flores, y en la otra, la botella de vino. El ambiente en el interior era peculiar. Una suave melodía de blues llenaba el espacio, y las luces estaban a medio encender, creando una atmósfera casi íntima. Coloqué las flores sobre la mesa de centro y, sin hacer ruido, deposité la botella en el mesón de la cocina. Entonces comencé a mirar alrededor, intentando asimilar lo que veía. Algo no cuadraba. Las decoraciones de las que María Fernanda me había hablado tantas veces simplemente no existían. No había cortinas nuevas, ni pinturas en las paredes, ni alfombras cálidas que dieran vida al lugar. Me pregunté qué había pasado con los planes y las palabras que había compartido conmigo. Fue entonces cuando, con una mezcla de curiosidad e inquietud, me dirigí a la que sería nuestra habitación. Abrí la puerta y lo que vi congeló el tiempo. Allí estaba ella, María Fernanda, acostada junto a César Miguel, ambos dormidos. La escena era clara, innegable. Mi corazón se detuvo por un momento antes de latir con una mezcla de dolor, rabia y desilusión. No eran solo sus palabras las que habían cambiado, ahora veía la verdadera traición frente a mis ojos. El ramo de flores y la botella de vino que había llevado con tanto cuidado ahora parecían un absurdo símbolo de lo que había sido nuestra relación. Me sentí como un espectador de una tragedia, incapaz de entender cómo habíamos llegado hasta este punto.
El apartamento estaba envuelto en una atmósfera de quietud rota únicamente por el suave sonido del blues que seguía resonando desde los parlantes. Mientras caminaba por la sala, aún asimilando lo que acababa de ver, mi cuerpo parecía moverse por inercia. María Fernanda y César Miguel dormían plácidamente en nuestra habitación, inconscientes de que su secreto ya no era tal. El mundo parecía derrumbarse bajo mis pies mientras me sentaba en el sofá, tratando de reunir los fragmentos de una realidad que hasta ahora había ignorado. Desesperado y buscando una forma de procesar la traición, le escribí a Julio, el único amigo en quien sabía que podía confiar en este momento. Le conté lo que había descubierto, dejando claro que había sorprendido a ambos juntos. Julio no tardó en responder, su mensaje lleno de urgencia y pragmatismo. «Tienes que documentar todo», me escribió. «Toma fotos, graba vídeos, busca pruebas. Es la única forma de enfrentar lo que está pasando». Con sus palabras resonando en mi mente, decidí seguir su consejo. Saqué mi teléfono y comencé a grabar y fotografiar cada detalle. Documenté la escena en la habitación, el par de copas en el lavaplatos que no había notado antes, y los teléfonos de ambos, que descansaban en la encimera de la cocina como una evidencia silenciosa de sus encuentros. Con un impulso que no estaba seguro de dónde venía, tomé el teléfono de María Fernanda, esperando que no hubiera cambiado la contraseña. Para mi sorpresa, todavía era la misma. Accedí a sus mensajes, sin saber exactamente qué estaba buscando. Lo que encontré me dejó sin palabras. Sus conversaciones con César Miguel no solo confirmaban su relación, sino que revelaban que ésta había comenzado desde la época en que ella empezó sus prácticas. Había mensajes recientes que mostraban que ya vivían juntos, algo que ni siquiera había imaginado. Pero fue una conversación con una amiga lo que realmente me golpeó. En esos mensajes, María Fernanda le confesaba que todavía me amaba, pero que la distancia había hecho que empezara a salir con César Miguel. Decía que él la llenaba de halagos, regalos y compañía, cosas que ella había empezado a valorar más de lo que me imaginaba. Sin embargo, también admitía que César Miguel nunca había hablado de compromiso, y que esa era la razón por la que no me había dejado. Fue entonces cuando descubrí la verdad detrás de su visita a Camarata. Había viajado porque alguien le dijo que yo sabía sobre su relación con César Miguel y quería confirmar si realmente estaba al tanto de lo que ocurría. Sentado en ese sofá, con el teléfono en la mano y la evidencia delante de mis ojos, sentí una mezcla de rabia, tristeza y desolación. Las palabras en los mensajes eran como cuchillos que me recordaban que la mujer que había amado durante tantos años había tomado un camino que me excluía. La melancólica melodía de blues seguía sonando en el fondo, acompañando un momento que nunca imaginé vivir. Salí del apartamento como un fantasma, llevando conmigo las flores, la botella y una tristeza que parecía llenar cada rincón de mi ser. Había documentado todo, cada mensaje incriminatorio, cada evidencia que confirmaba la traición que me había consumido durante semanas. Desde las confesiones de María Fernanda a César Miguel sobre cuánto lo extrañaba, incluso mientras estaba en Camarata, hasta los detalles de cómo su relación había evolucionado al punto de ya estar viviendo juntos. Todo estaba ahí, expuesto como las piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Al cerrar la puerta tras de mí, dejé el aroma dulce de las flores en la sala como único testigo de mi presencia. Era un rastro imposible de eliminar, pero tan discreto como mi salida. Caminé sin rumbo fijo durante unos minutos, tratando de calmar el torbellino de emociones que se agitaban dentro de mí. Finalmente, llamé a Julio y le pedí que nos viéramos. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entender lo que estaba pasando. Regresé a la casa de mis padres, pero no entré. Me quedé en el jardín, esperando a Julio y observando las estrellas mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Carolina. 2 simples palabras llenaron la pantalla. ¿Cómo estás? No sabía cómo responderle. Quería ser honesto, pero tampoco quería cargarla con mis problemas. Finalmente, escribí lo único que podía expresar: mal. Inmediatamente, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un aviso de una videollamada de ella. Dudé antes de contestar, pero algo en mí necesitaba escuchar su voz. Al aceptar, lo primero que vi fue su rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos buscando respuestas en mi expresión. No, fue todo lo que pude decir, mi voz quebrada reflejando la tormenta interna que estaba viviendo. Su reacción lo dijo todo.
La preocupación se convirtió en angustia, como si pudiera sentir mi dolor a través de la pantalla. ¿Qué te pasó?, insistió, su tono suave pero urgente. No encontré las palabras. Mi garganta se cerró, y las lágrimas de rabia comenzaron a acumularse en mis ojos. Cerré la llamada antes de que pudiera verme así, incapaz de sostener el peso de ese momento. No quería que me viera débil, ni siquiera Carolina, aunque había mostrado ser la única constante en medio de este caos. Fue en ese momento que Julio llegó. Su presencia fue un alivio, un ancla en un mar de confusión. Sin palabras, le entregué la botella de vino que había llevado al apartamento y juntos comenzamos a beber. Hablamos de todo, de la traición de María Fernanda, de César Miguel, de la injusticia de la situación. Julio escuchó sin interrumpir, sus consejos siempre pragmáticos, pero esta vez simplemente estuvo ahí para compartir el peso de lo ocurrido. La noche avanzó, y con cada sorbo de vino, me sentía un poco más ligero. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque compartirlo con alguien que entendía mi posición me hizo sentir menos solo. Sin embargo, sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. La mañana llegó con un peso que no podía ignorar. Al despertar, mis padres notaron de inmediato que algo no estaba bien. Mi rostro, marcado por el cansancio y el trasnocho, era suficiente para alarmarlos. Sus preguntas eran inevitables, pero no sabía cómo empezar a explicar lo que había ocurrido. Mi silencio solo aumentó su preocupación, y mi madre, con esa intuición que nunca falla, tomó su teléfono y escribió en el chat grupal de la familia, pidiendo a mis hermanos que vinieran de inmediato. Les pedí que esperáramos hasta después del desayuno para hablar. Necesitaba un momento para reunir mis pensamientos y prepararme para lo que sabía sería una conversación difícil. Mis padres aceptaron, aunque la tensión en el ambiente era palpable. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía y Rubén llegaran, sus rostros reflejando la urgencia que mi madre había proyectado en su mensaje. Al entrar, sus miradas se dirigieron a mí, buscando respuestas. ¿Qué pasa?, preguntaron casi al unísono. Mis padres me señalaron, y todos los ojos se posaron en mí. Mi rostro, con los ojos rojos y el semblante abatido, hablaba por sí solo. Entre el cansancio, la botella de vino de la noche anterior y el peso de lo que había descubierto, me sentía fatal. Finalmente, reuní el valor para contarles todo. Cada detalle, desde lo que vi en el apartamento hasta los mensajes que había encontrado en el teléfono de María Fernanda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir. La incredulidad estaba escrita en sus rostros, como si las palabras que acababan de escuchar fueran imposibles de procesar. Fue Rubén quien rompió el silencio, siempre el pragmático de la familia. ¿Tienes pruebas?, preguntó con seriedad. Le pasé mi teléfono sin decir nada. Rubén revisó todo con detenimiento, copiando las capturas de pantalla y los vídeos a su propio dispositivo. Incluso se envió correos electrónicos con las pruebas, asegurándose de que estuvieran respaldadas. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó finalmente, su tono calmado pero firme. Lo miré directamente a los ojos, y con una mezcla de rabia y determinación, respondí. Hacerlos sufrir. Mis palabras resonaron en la sala, cargadas de una emoción que no podía contener. Mi familia, aunque sorprendida por mi respuesta, no me juzgó. Sabían que estaba herido, que la traición que había enfrentado era más de lo que cualquiera debería soportar. Ahora, con su apoyo, sabía que tenía las herramientas y la fuerza para enfrentar lo que venía. Un mensaje de María Fernanda llegó como un golpe inesperado. Hola amor. Dos palabras que, en otro tiempo, habrían sido un bálsamo, ahora eran un recordatorio del descaro y la ironía de la situación. Ignoré el mensaje, dejando que el silencio hablara por mí. Ella notó que el mensaje había sido recibido inmediatamente a diferencia de otras oportunidades que tenía que esperar horas o días hasta que pudiera conectarme. Casi enseguida entró otro mensaje, ¿dónde estás? Y luego, con un tono más desesperado, pasa algo, no me asustes. Las llamadas comenzaron a llegar una tras otra, todas dirigidas al buzón de voz. Cuando no obtuvo respuesta, su tono cambió. Pasó de la preocupación a la manipulación. ¿Quién sabe en qué lugar estás paseando con tu noviecita? Ya sé que estás con ella. Eres un desgraciado infiel. La ironía de sus palabras me dejó atónito.
Era como si estuviera proyectando sus propias acciones en mí, intentando voltear la narrativa a su favor. Una hora más tarde, mi madre vino a buscarme con una expresión seria. Me contó que los padres de María Fernanda la habían llamado, furiosos. Según ellos, María Fernanda les había dicho que yo le había sido infiel, que tenía un amorío con una indígena de Camarata, y que seguramente me habían hechizado para que la cambiara por esa mugrosa. Exigían una explicación inmediata y amenazaban con hacer público que yo era un infiel que había destrozado el corazón de su hija. Mi madre, siempre serena, les respondió que debían hablar conmigo directamente. Cuando ellos argumentaron que no podían contactarme porque estaba en la selva, ella simplemente les dijo que me llamaran. Apenas terminó de contarme esto, mi teléfono sonó. Era el padre de María Fernanda. Siempre me había tratado con amabilidad y respeto, pero esta vez su tono era completamente diferente. Su voz era dura, cargada de frustración y rabia. Me llamó desgraciado, me acusó de engañar a su hija, y me deseó lo peor. Lo dejé hablar, permitiendo que descargara toda su ira. Cuando finalmente terminó, respondí con calma. Nos veremos mañana en la noche en su casa. Quiero que estén todos, incluida María Fernanda. Sin esperar respuesta, cerré la llamada. Sabía que el enfrentamiento que se avecinaba no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa y enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. El día, que ya había traído suficientes emociones, dio un giro inesperado al caer la tarde. La llegada de mis hermanos fue un bálsamo necesario, su compañía llenaba los silencios incómodos y me ofrecía un respiro de todo lo que estaba ocurriendo. Pero un par de horas después, el timbre de la casa sonó, interrumpiendo nuestro momento familiar. Nos miramos entre todos, sorprendidos. Nadie esperaba visitas a esa hora. Fue Sofía, siempre bromista, quien dijo: «Debe ser María Fernanda, que vino a verte». Sonreí de forma amarga antes de levantarme. Si es ella, va a saber quién soy yo. Me dirigí a la puerta, preparándome mentalmente para lo que podría ser una confrontación. Pero al abrirla, el aire se escapó de mis pulmones. No era María Fernanda. Era Carolina. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí, abrazándome con una intensidad que me dejó sin palabras. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Disparó, su voz cargada de preocupación. Lo único que fui capaz de responder fue: «¿Qué haces aquí?» «Vine por ti», dijo sin dudarlo, sus ojos reflejando una mezcla de firmeza y ternura. «Anoche me dijiste que estabas mal y tu cara lo dijo todo antes de que se cortara la llamada». El ruido en la entrada llamó la atención de todos. Mis padres y mis hermanos se levantaron del sofá y se acercaron, curiosos por saber quién era esa mujer que parecía tan conectada conmigo. Señalando a Carolina, con una mezcla de nervios y orgullo, les dije: «Les presento a Carolina». Las reacciones fueron variadas pero unánimes en su intensidad. Mis padres quedaron claramente sorprendidos, aunque sus miradas reflejaban más cariño que desconcierto. Mi hermana Sofía tenía una expresión que no dejaba lugar a dudas, parecía encantada de que su deseo de conocerla se hubiera cumplido. Rubén, siempre el más reservado, sonrió antes de bromear. «Eres un bastardo con suerte». Hice pasar a Carolina, y de inmediato todos la rodearon, ansiosos por saber más de ella. Su gesto de viajar hasta aquí al enterarse de que algo me ocurría la había ganado instantáneamente ante mi familia. Mientras ella respondía sus preguntas con esa naturalidad que la caracterizaba, decidí que era el momento de explicar lo que estaba pasando. Con calma, delante de todos, les conté la situación que estaba enfrentando con María Fernanda, desde la traición hasta la llamada con los padres de ella. La cara de Carolina, que hasta entonces había mantenido una serenidad admirable, se llenó de rabia mientras escuchaba los detalles. Pero incluso en su enojo, había una contención que hablaba de su fortaleza. Sin palabras, su presencia lo decía todo. Estaba allí por mí, y mi familia lo sabía. Por primera vez en días, sentí que no estaba enfrentando esto solo. La pregunta se deslizó con naturalidad, pero no podía evitar mi curiosidad. «¿Cómo llegaste hasta esta casa?» «Nunca hablamos de dónde vivía». Carolina sonrió con esa mezcla de ingenio y encanto que siempre la definía y respondió:
Para una mujer no hay imposibles. La respuesta arrancó risas de todos, pero yo insistí, queriendo entender cómo había logrado encontrarme. ¿En serio? ¿Cómo sabes dónde vivo? Con calma, pero también con una pizca de orgullo, dijo. Recibes paquetes de tu familia semanalmente, ¿recuerdas? En el dispensario hay varias cajas que todavía tienen el remitente pegado. El día que hablamos y vi que algo te pasaba, me desesperé. Corrí a Camarata sin saber qué hacer, hasta que recordé que había manejado algunas de esas cajas. Encontré la dirección en una de ellas. ¿Te acuerdas de las botas de montaña que te mandaron? Yo misma te las llevé cuando llegaron por correo. Su explicación, aunque sencilla, mostraba una determinación que no dejaba de impresionarme. Mis padres, que habían estado escuchando con atención, invitaron a Carolina a quedarse para la cena. Lo que siguió fue una velada maravillosa. Entre risas, historias y una conexión que parecía crecer con cada minuto, todos los pesares desaparecieron por un rato. Mis padres no podían creer que alguien pudiera ser tan linda por dentro y por fuera. La calidez que proyectaba Carolina era algo que se sentía en el ambiente, y hasta mis hermanos, cada uno con sus propias personalidades y opiniones, parecían encantados. Al final de la noche, mi madre le ofreció una habitación para que se quedara, pero Carolina rechazó la oferta amablemente. Voy a quedarme con mis primos, que viven aquí en Caracas, respondió con una sonrisa. Luego me preguntó: ¿cuándo regresas? Le expliqué que aún necesitaba un par de días para resolverlo todo. Primero tengo que limpiar mi nombre, le dije. Mañana desenmascararé a María Fernanda ante su familia. La expresión de Carolina reflejaba tanto apoyo como inquietud. Aunque sabía que estaba conmigo, también podía sentir la intensidad del camino que me aguardaba. Su presencia en mi casa me recordó que, incluso en los momentos más difíciles, no estaba completamente solo. La determinación en los ojos de Carolina era inconfundible cuando expresó con firmeza: yo quiero ir. Quiero estar presente para cuando desenmascares a esa. Su tono no dejaba espacio para dudas. Mi hermana, al escucharla hablar así, no pudo evitar intervenir. ¿La conoces? Carolina asintió sin titubear. Sí, y me arrepiento de haber intercedido por ella para que no pasara la noche en la selva. Las palabras de Carolina dejaron a todos atónitos. Mis padres y hermanos me miraron con evidente inquietud. Finalmente, Carolina, con una sonrisa algo nerviosa, añadió: oh, ¿no les has contado a tu familia sobre aquello? Qué pena ser tan imprudente. Inmediatamente, la sala se llenó de preguntas. Todos querían saber de qué estaba hablando, y no tuve más opción que contarles la verdad. Carolina y yo narramos los eventos en Camarata, cómo María Fernanda ofendió a los niños Pemón llamándolos piojosos y cómo sus palabras desataron la ira de los habitantes, quienes exigieron su salida inmediata del pueblo. También explicamos cómo Carolina, con su capacidad para mantener la calma y mediar, había intercedido para que María Fernanda pudiera quedarse una noche más en consideración a mí. El relato dejó a mi familia incrédula. Ninguno de ellos podía creer que María Fernanda hubiera dicho algo tan cruel, mucho menos en un lugar que ya sabían era especial para mí. Mi hermana, con una expresión de indignación, dejó escapar: eso es imperdonable. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue el deseo de Carolina de estar presente en la reunión con la familia de María Fernanda. Me miró con una mezcla de determinación y desafío, dejando claro que estaba dispuesta a enfrentarla y apoyar mi verdad. Al principio, no podía creerlo. Sabía cuánto desprecio sentía María Fernanda por Carolina, culpándola de ser la causa de la ruptura de nuestro compromiso. Pero al pensarlo más detenidamente, la idea de llevar a Carolina conmigo empezó a parecerme interesante. No solo tenía todas las pruebas necesarias para desenmascarar a María Fernanda, sino que su presencia sería un golpe devastador para ella. Desde el principio, María Fernanda la había visto como una amenaza, y con su actitud y dignidad, Carolina podía demostrarles a los padres de María Fernanda que la mugrosa que ellos habían insultado era todo lo contrario. La decisión estaba tomada. Carolina estaría a mi lado cuando enfrentara a María Fernanda y su familia. Ya no sería solo una cuestión de limpiar mi nombre, sino también de mostrarles la realidad de la persona que tanto habían idealizado. Este enfrentamiento no solo prometía ser revelador, sino también catártico. El día comenzó temprano, con un mensaje de Carolina que iluminó la pantalla de mi teléfono: buenos días.
Quiero verte. Había algo en su forma directa de comunicarse que me hacía sentir comprendido. Acepté su invitación para desayunar, y nos encontramos en un lugar encantador, con un ambiente tranquilo que parecía diseñado para aliviar las tensiones. Entre café y risas compartimos de todo, desde anécdotas hasta lo que nos deparaba el enfrentamiento que se avecinaba. Con curiosidad, le pregunté cómo había organizado su ausencia en el dispensario, y con una sonrisa despreocupada me respondió. Puse una nota en la puerta diciendo que estaría cerrado por unos días. Si algo es realmente urgente, pueden ir al pueblo vecino. No pude evitar reír ante su pragmatismo. Esa misma energía fue la que nos acompañó durante el resto del día, mientras recorríamos lugares de la ciudad que ella no conocía. Fue un respiro necesario, un paréntesis de calma antes de lo que sabía sería una noche difícil. Para cuando regresamos a mi casa, ya era hora de prepararse. Al entrar, la sorpresa me dejó sin palabras. Mis padres y mis hermanos estaban no solo presentes, sino vestidos y listos para salir. Era evidente que habían decidido acompañarme, y verlos allí, tan determinados, fue como recibir un golpe de realidad y una ola de apoyo al mismo tiempo. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de ocultar mi asombro. Mi hermano Rubén, siempre un paso adelante, me mostró un conjunto de documentos y dijo con calma. No te preocupes, esta es la artillería pesada. Mi madre, por su parte, se cruzó de brazos y afirmó con firmeza. Voy porque quiero que la madre de María Fernanda me diga en mi cara todo lo que tuvo la desfachatez de decir por teléfono. Finalmente, Carolina, siempre tan decidida, estaba lista, no solo con su presencia, sino con un propósito claro. Voy a defender el honor de mi raza, de mi pueblo, y del tuyo, Gustavo. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo en esta guerra. Mi ejército estaba conmigo, armado no solo con pruebas, sino también con el valor y el amor que cada uno proyectaba de formas distintas. Era hora de enfrentarlos y revelar la verdad, no con rencor, sino con la certeza de que la justicia estaba de nuestro lado. El ambiente en Labán, que hasta ese momento había estado cargado de determinación, cambió drásticamente cuando mi hermana, con un jadeo de asombro, exclamó. «¡No puede ser!». Todos volteamos hacia ella, alarmados. «¿Qué pasa?», preguntamos al unísono. Con el teléfono en la mano, nos miró con incredulidad antes de decir. «¿Ya vieron el Instagram de María Fernanda? Publicó hoy que Gustavo le fue infiel con una mujerzuela y se está colocando como la víctima. Tiene más de 200 me gusta y un centenar de mensajes respaldándola». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por la voz de mi hermano, siempre práctico. «Toma captura de pantalla de todo». Mientras mi hermana seguía su consejo, mi padre, que estaba al volante, no dijo una palabra. Sin embargo, su furia era evidente. Aceleró la van con tal fuerza que todos lo notamos, el rugido del motor reflejando su estado de ánimo. Carolina, que hasta ese momento había estado tranquila, preguntó con inocencia. ¿Quién será en su mente esa mujer a la que llama mujerzuela? Mi hermana, sin poder contener una risa amarga, respondió. ¿Se refiere a ti, acaso no te has dado cuenta? La expresión de Carolina cambió en un instante. Su rostro, que siempre proyectaba calma y fortaleza, se llenó de enojo. Esa desgraciada va a saber lo que es meterse con un pemón, dijo con una firmeza que dejó a todos en silencio. Nos miramos entre nosotros, cada uno con la misma expresión, no teníamos idea de cómo iba a reaccionar Carolina cuando llegáramos. Pero una cosa era segura, este enfrentamiento no sería como lo habíamos planeado. Ahora, además de limpiar mi nombre, estábamos entrando en un campo de batalla emocional donde las palabras de María Fernanda habían formado un incendio que no sería fácil de apagar. Llegamos exactamente a la hora pactada. La casa de los Aristizábal lucía imponente, pero la tensión que cargábamos hacía que cualquier fachada pareciera diminuta frente al encuentro que estaba por suceder. El padre de María Fernanda abrió la puerta, y sin ningún protocolo o cortesía, dijo con un tono entre la sorpresa y el sarcasmo. «Caramba, ha venido toda la familia». Sin embargo, su atención rápidamente se desvió hacia Carolina. Su mirada se detuvo por un momento, claramente impresionado por su belleza. Carolina, con su porte elegante y sereno, proyectaba una seguridad que parecía dejarlo sin palabras. Sin preguntar quién era, nos hizo pasar.
Parecía que estaba intentando encajar lo que sus ojos veían con la imagen que tenía en mente. Al entrar a la sala, todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Allí estaban la madre de María Fernanda, su hermana Rosario, y, por supuesto, María Fernanda, sentada como si estuviera lista para una confrontación. La tensión en el ambiente era palpable. Sin perder un segundo, María Fernanda señaló directamente a Carolina y gritó, casi histérica. «Esa es la indígena que le echó un embrujo a Gustavo. Tiene el descaro de traerla a mi casa». El grito resonó en la sala, pero no tuvo el efecto que ella esperaba. Todos en la sala, incluyendo su familia, miraron a Carolina, pero no como si fuera una intrusa o alguien que encajaba en la caricatura que María Fernanda intentaba pintar. Al contrario, sus rostros mostraban sorpresa e incredulidad. En sus mentes probablemente habían imaginado a alguien salido de un libro de historia, una mujer en guayuco, con plumas en la cabeza y rayas pintadas en el rostro. Lo que no esperaban era lo que veían frente a ellos, una mujer hermosa, elegante, con una postura impecable y una expresión que irradiaba confianza. Carolina, por su parte, no se inmutó ante el ataque de María Fernanda. La miró directamente, con una expresión que decía claramente, si te atreves a dar un paso en falso, lo lamentarás. El peso de su mirada hizo que el resto de la sala quedara en completo silencio, cada uno preguntándose cómo se desarrollaría la confrontación que apenas comenzaba. Este momento inicial estaba cargado de simbolismo. La llegada de Carolina no solo desmontaba las mentiras que María Fernanda había tejido, sino que también marcaba el comienzo de una verdad que no podría ocultarse más. La tensión en la sala era palpable desde el primer momento. Mi padre, con su voz firme y clara, tomó la palabra. Estamos aquí porque María Fernanda ha estado calumniando a mi hijo. Pero antes de que pudiera continuar, la madre de María Fernanda lo interrumpió con un tono cargado de indignación. Mi hija no es una mentirosa. Tu hijo es un infame. Mi madre, visiblemente molesta, no pudo contenerse y respondió. Tu hija es una, pero se detuvo antes de terminar la frase, respirando profundamente para no cruzar una línea. El padre de María Fernanda, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de alzar la voz. Respeta a mi hija. Te voy a llevar a un tribunal por ofenderla. Fue entonces cuando mi hermano Rubén, siempre el más sereno y calculador, intervino. Su tono era firme, pero controlado, como si estuviera en una sala de juicio. Señores, aquí está pasando lo siguiente, María Fernanda y ustedes han estado difundiendo que mi hermano Gustavo le ha sido infiel con la señorita aquí presente, exponiendo su reputación al escarnio público. Tenemos documentado que en Instagram al menos 100 personas han mostrado su apoyo a María Fernanda por un hecho que no ha ocurrido, y otras 200 han dado me gusta a la publicación donde mi hermano es presentado como una basura. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la sala antes de continuar. Sin embargo, en este sobre tengo pruebas de que su hija es quien ha sido infiel todo este tiempo. No se las voy a mostrar, porque incluso para mí es vergonzoso. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en Rubén, quien continuó con la misma calma implacable. Llamo a María Fernanda a que retire esa publicación de inmediato. Además, deberá publicar otra explicando públicamente que se retracta de lo dicho, alegando que fue una confusión o que le hackearon la cuenta. Y una más, donde se disculpe públicamente con mi hermano y con la señorita aquí presente. María Fernanda, roja de furia, se levantó de su asiento y gritó. Eso jamás. Y menos voy a disculparme con esa. Carolina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, la miró con una mezcla de incredulidad y desafío, pero no dijo nada. Rubén, sin perder la compostura, continuó. Si no lo haces en un plazo menor a 24 horas, presentaré ante un tribunal una demanda junto a todas estas pruebas. Estarás sometida a que, si pierdes, pagues una indemnización millonaria, además de que el juez podría determinar prisión por destruir el buen nombre de un ciudadano que, además, cumple una labor en un pueblo indígena donde tú mancillaste su honor. También tenemos pruebas y testigos de eso. La sala quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Rubén habían cambiado por completo el tono de la reunión. Ahora, la pelota estaba en el campo de los Aristizábal, y todos sabíamos que el tiempo corría. La tensión en la sala alcanzó su punto de ebullición cuando María Fernanda, con su tono desafiante, dijo: «No me vas a engañar con el viejo truco de las pruebas que no tienes.
Rubén, siempre calculador, la apartó con calma, llevándola a un rincón lejos de las miradas de todos. Allí, sin decir una palabra, abrió el sobre y le mostró una de las fotos, María Fernanda acostada con César Miguel. La reacción de María Fernanda fue inmediata. Su rostro se desencajó, se puso roja, y llevó las manos a su boca, que permanecía abierta en una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó, su voz temblando. Rubén, imperturbable, respondió. Eso no importa. Adentro hay muchas más, además de pruebas concluyentes de tus acciones. Es sencillo para ti, discúlpate públicamente y confiesa la verdad. Si no puedes porque tu orgullo no te lo permite, di que te hackearon la cuenta y discúlpate porque en ella se publicó una mentira. María Fernanda tardó unos segundos en reaccionar. Su mirada pasó de la foto a Rubén, y luego a Carolina, como si buscara un objetivo para su rabia. Finalmente, en un arranque de ira, se lanzó hacia Carolina, agarrándola por el cabello y gritando. «Tú eres la culpable de todo». Carolina, que parecía haber estado esperando una excusa para defenderse, reaccionó de inmediato. La agarró por el cuello y luego por el cabello, devolviendo el ataque con la misma intensidad. La sala se convirtió en un caos. Todos corrimos a separarlas, pero la furia de ambas era imparable. En el forcejeo, quienes intentamos intervenir terminamos con rasguños y golpes. Finalmente, Carolina logró zafarse del agarre de María Fernanda y componiéndose con una rapidez sorprendente, le dio una cachetada tan fuerte que resonó en toda la sala. Mientras lo hacía, le dijo con una voz firme y cortante. «Aprende a comportarte como una dama». María Fernanda cayó al piso llorando, mientras sus padres, furiosos, intentaban recuperar el control de la situación. Mis padres, por su parte, estaban listos para continuar el enfrentamiento, mientras mi hermana y Rosario, la hermana de María Fernanda, observaban todo como si estuvieran viendo una obra de teatro, intercambiando comentarios en voz baja y riéndose entre ellas. Fue Rubén quien, con su voz firme, puso fin al caos. «Deténganse. Ya he hablado con María Fernanda. Si no quieres que todos vean estas fotos, incluidos tus padres, harás lo que te he dicho». El silencio volvió a la sala, pesado y cargado de tensión. Rubén continuó. «Dicho esto, es hora de retirarnos. Mis padres fueron los primeros en salir, seguidos por Carolina y yo». Rubén cerró la marcha, mientras mi hermana, con una sonrisa despreocupada, se despedía de Rosario con besos y abrazos, como si acabaran de disfrutar una tarde entretenida. La noche había sido un torbellino de emociones, pero una cosa era clara, la verdad estaba sobre la mesa, y el desenlace estaba en manos de María Fernanda. El regreso a casa estuvo lleno de risas y alivio. Carolina, con una sonrisa de satisfacción, se sobaba el cuero cabelludo, todavía sintiendo los efectos del enfrentamiento, pero claramente orgullosa de haber defendido su honor y el mío. La dejamos en casa de sus primos, y antes de despedirnos, le agradecí profundamente por su compañía y su valentía. Su presencia había sido un pilar en este caos. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz formal se presentó como el abogado de la familia de María Fernanda. Con tono diplomático, explicó que su clienta estaba dispuesta a emitir una disculpa pública, pero con una condición, que firmáramos un documento comprometiéndonos a devolver las pruebas y destruir cualquier copia existente. Sin dudarlo, le respondí que debía dirigirse directamente a mi hermano, quien era mi abogado en este asunto. Rubén, como siempre, manejó la situación con firmeza. Rechazó el trato de inmediato, dejando claro que no habría negociaciones. Le recordó al abogado que María Fernanda tenía un plazo de 12 horas para emitir la disculpa pública y confiar en que no haríamos públicas las pruebas. Era una oferta justa y definitiva. El abogado, tras una breve pausa, aceptó las condiciones. En cuestión de horas, María Fernanda publicó una disculpa pública en sus redes sociales. En su mensaje, explicó que la relación entre nosotros había terminado y que, en un ataque de rabia y dolor, había publicado algo de lo que ahora se arrepentía profundamente. Pidió disculpas tanto a mí como a Carolina por los daños morales que sus acciones habían causado, y expresó su esperanza de que algún día pudiéramos perdonarla. Aunque las palabras no podían borrar el daño, la disculpa pública marcó un cierre necesario.
Era un paso hacia adelante, una forma de recuperar mi reputación y dejar atrás un capítulo lleno de traición y dolor. Ahora, con la verdad expuesta, el camino estaba despejado para seguir adelante, más fuerte y más consciente de quienes realmente estaban a mi lado. El último día en la ciudad, mientras empacaba y organizaba mis cosas para regresar a Camarata, recibí una llamada de Julio. Su tono era divertido y algo sarcástico, como si supiera que lo que iba a decirme me causaría incredulidad y risa al mismo tiempo. ¿Sabes lo que pasó después de lo ocurrido en la casa de María Fernanda? Comenzó, dejando una pausa para captar mi atención. Hubo una pelea entre ella y César Miguel. ¿Adivina qué hizo? Lo acusó de haber colocado cámaras ocultas en la casa para grabar sus encuentros y luego chantajearla o hacer quién sabe qué con las fotos. No pude evitar soltar una carcajada. Solo imaginar la escena, con María Fernanda dando vueltas y acusando a César Miguel de algo tan absurdo, era cómico. Tanto Julio como yo sabíamos que no existían tales cámaras, pero la idea era lo suficientemente ridícula como para no parar de reírnos. Eso no es todo, continuó Julio, con un tono que dejó claro que la historia iba a tomar un giro inesperado. César Miguel se arrepiente de haber pagado tanto dinero para que lo dejaran hacer las prácticas en el mismo hospital que María Fernanda. Dice que hubiera preferido no pagar para que intercambiaran los lugares entre tú y él. La confesión me cayó como una bomba. Siempre había tenido mis sospechas sobre cómo terminé en un lugar tan apartado como Camarata, pero escuchar que César Miguel había movido influencias y dinero para quedarse en el hospital mientras yo era enviado a la selva lo confirmó todo. Por un momento, sentí una mezcla de rabia y frustración, pero esa emoción pronto dio paso a algo más profundo. Julio, siempre directo, me preguntó. ¿Qué vas a hacer? Me quedé en silencio, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente, con una sonrisa que reflejaba mi decisión, respondí. Nada. Gracias a eso conocí a gente muy linda, me liberé de un compromiso que me iba a traer infelicidad, y conocí al amor de mi vida. Julio no dijo nada, pero su silencio era de aprobación. Él sabía, al igual que yo, que no había necesidad de buscar más confrontaciones. Lo que había pasado, aunque lleno de traiciones y giros inesperados, me había llevado a descubrir un mundo nuevo y, más importante, a encontrar una conexión que nunca imaginé tener. Esa última llamada fue el cierre perfecto para un capítulo que, aunque lleno de caos, me había preparado para lo que seguía. Ahora, con mi mochila cargada de experiencias, estaba listo para regresar a Camarata, no solo con un propósito renovado, sino con un corazón que finalmente sabía lo que quería. El regreso a Camarata junto a Carolina marcó el cierre de un capítulo lleno de aprendizaje y el inicio de una etapa de tranquilidad. Mientras retomábamos nuestras rutinas, decidí contarle sobre lo que había descubierto acerca de las asignaciones de las plazas para las prácticas. Carolina, con su chispa característica, respondió con una sonrisa y dijo: Creo que le debo las gracias a César Miguel. Sin él, nunca nos habríamos conocido. Su humor contagioso hizo que ambos rompiéramos en carcajadas, quitándole peso a lo que había sido una revelación amarga. Poco a poco, nuestras vidas volvieron a la normalidad en Camarata, hasta que llegó el final de la temporada de lluvias. Fue entonces cuando Carolina comenzó a hacer planes para visitar a su padre. La despedida no fue fácil. Voy a ver a mi padre, me dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero dejo un pedacito de mi corazón contigo. Cuídalo, porque me voy incompleta. Nos abrazamos con fuerza, prometiéndonos mantenernos en contacto, aunque sabíamos que la distancia haría las cosas difíciles. Nos seguimos comunicando, con mensajes que eran tanto un consuelo como un recordatorio de lo que habíamos compartido. Un par de semanas después, recibí un comunicado oficial informándome que, debido a una falla en el sistema de selección, podía finalizar mi tiempo en Camarata, habiendo cumplido con el 75% del reglamento necesario para obtener mi licencia de médico. Con la noticia de que otro médico había sido asignado para reemplazarme, empaqué mis cosas y me despedí de la comunidad que había sido mi hogar. Los Pemón y los habitantes del pueblo me despidieron con gestos de cariño, y aunque me dolía dejar ese lugar, sentí que algo nuevo me esperaba. Al regresar a Caracas, mi primera decisión fue comprar un boleto de avión. Había algo que debía entregar. Al llegar a Estados Unidos, fui directamente a buscar a Carolina. Era invierno, y la nieve cubría las calles cuando llegué a la casa de su padre. Toqué la puerta con el corazón latiendo fuerte, y cuando ella abrió,
el frío quedó en segundo plano. Se abalanzó hacia mí en un abrazo que no quería soltar. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida. Vine a devolver algo que dejaste, le respondí con una sonrisa. Ese pedacito de corazón que te falta para estar completa. Me abrazó de nuevo, y entre risas y lágrimas, sellamos el momento con un beso. Cuando me preguntó cómo había logrado encontrarla dije: para un hombre enamorado no hay imposibles. Ambos reímos y le expliqué cómo había contactado a sus primos, recordaba dónde vivían porque la habíamos dejado en su casa el día de la confrontación con María Fernanda. Entre risas, recordamos aquel episodio y todo lo que había significado para nosotros. 2 años han pasado desde ese día. Carolina y yo hemos construido una vida juntos, llena de amor y complicidad. Viajamos con frecuencia, tanto a visitar a su padre en Estados Unidos como a su madre en Camarata, donde siempre encontramos un hogar en la selva que nos unió. Ahora, estamos pensando en casarnos, cerrando el círculo de lo que comenzó como una simple casualidad. En cuanto a María Fernanda, su vida tomó un rumbo distinto. Su reputación quedó destrozada, y muchos hombres la rehuyen, temiendo ser expuestos como lo hizo conmigo. Su familia, aún disgustada, la culpa a ella por haber perdido la amistad con mis padres. Aunque nunca revelamos el contenido de aquel sobre, su sombra persiste, recordándole las consecuencias de sus mentiras y que los infieles siempre pagan. Lo que inició como un periodo de prácticas en un lugar remoto, terminó siendo una transformación personal. Entre el caos, las verdades y los desafíos, encontré el amor y la paz que nunca habría imaginado. Y ahora, con Carolina a mi lado, cada día es una nueva página en la historia que escribimos juntos. Gracias por escuchar mi historia. No te olvides suscribirte, darnos un me gusta y comentar. Así podremos seguir produciendo vídeos con contenido de calidad. Donde el infiel siempre paga. Nos vemos en el próximo vídeo. Si tienes una idea para una historia, compártela y la produciremos junto a tu nombre.